Hola, ¿cómo se encuentran ustedes? Desde el lugar de la Ciudad de México, yo les envío un saludo muy fraterno. El día de hoy vamos a iniciar la sesión número 7, intitulada Problematizando el presente. Al igual que todos ustedes, como enseñantes de historias o como docentes de historia, una de mis preocupaciones es que encuentren en este conocimiento un sentido útil, que la historia les sirva para comprender el mundo donde están parados, que la historia les ayude a pensarse como sujetos activos, como sujetos que pueden participar y tomar decisiones, y no solamente que es una asignatura donde hay que aprender información, no. Para empezar, yo creo que también coincidimos en este planteamiento. Para empezar y lograr ese sueño que tenga una pizca de realidad, tendríamos que abandonar la historia tradicional, tendríamos que abandonar esa función que se le asignó como formadora de identidad nacional. O sea, yo creo que ahí, en ese sentido, tendremos que hacer una revolución total, un cambio, una transformación sobre la función que debe de tener la historia asignada en este siglo XXI. Lo primero que tenemos que considerar, como ya vimos en la sesión pasada, es pensar a la historia como una actividad cognitiva. La historia implica investigación, la historia implica un despliegue de funciones cognitivas que tanto el historiador como el alumno pone en marcha. Entonces, no podemos, a la hora de llevarla al proceso educativo, desnudarla de esas funciones que son vitales, ¿sí? En ese sentido, otro elemento que tenemos que tener claro es que la necesidad de historia no es el pasado en sí mismo. El pasado, pues, es interesante, genera curiosidad, pero la necesidad de conocer el pasado parte de los problemas del presente, parte de explicarnos qué estamos viviendo, qué estamos sintiendo, cuáles son las tensiones del aquí y del ahora. Entonces, esta segunda consideración para nosotros es importante. Considerar el presente, no desde la visión, desde el historicismo, no que el presente determina, no, que en el presente se conjuga la necesidad de comprenderlo, pero para ello necesariamente tenemos que irnos hacia el pasado. Y cuando nos vamos al pasado, por supuesto, no nos vamos de manera lineal. Cuando uno, por ejemplo, recuerda su vida, no va recordando a los 17 y luego a los 16, luego a los 15, no. La historia tiene momentos de tensión. Si nosotros tenemos un problema del presente, vamos a ir rescatando del pasado los momentos que van definiendo ese problema. Entonces, es una mirada hacia atrás, pero una mirada con un sentido para explicar el presente. Así pues, como lo decía hace rato, es importante romper esa idea de la función solamente política e ideológica. No con ello estoy diciendo que la historia no tiene que tener esa función. Por supuesto, la función política es una función esencial. Hoy, nada más que esa función, hoy en la sociedad globalizada, tiene que ser pensada, tiene que ser trabajada desde las necesidades de las sociedades globalizadas. Como ya vimos en la sesión anterior, otro elemento importante que nosotros consideramos es que la historia es una actividad cognitiva en el que se despliegan una serie de habilidades que son fundamentales, como hacer deducciones, relacionar, comparar. O sea, la historia es un conocimiento que procede de formas científicas. O sea, si bien es cierto la historia es interpretación, su hechura tiene que ser o está basada básicamente en formas científicas de proceder. Entonces, estas cualidades de la historia, estas cualidades que definen la naturaleza epistémica de la historia, tienen que irse necesariamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, la historia se convierte en un herramental metodológico y, ¿por qué no?, ontológico, para que el alumno, el sujeto, se ubique precisamente como un sujeto histórico. Para esta metodología que hemos trabajado aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, digamos, partimos de supuestos. El primer supuesto, como un poco ya lo perfilaba hace rato, que la historia no estudia el pasado en sí per se, sino que es la comprensión del presente quien nos avienta, quien nos lleva al pasado. El segundo supuesto importante es que la historia, también ya lo señalé, es una actividad cognitiva.
narrativa. El tercer supuesto importante es que sí, la historia está necesariamente relacionada con la formación de ciudadanía y con la identidad. No esta identidad decimonónica, sino una identidad ya más acorde a los múltiples significantes de identidad que tenemos en el principios del siglo XXI. ¿Qué tenemos que tener claro? Pues la historia es la conciencia temporal, o sea, en la medida en que nosotros partimos o tenemos claro que la historia es el desarrollo de la conciencia temporal, estamos diciendo precisamente que el sujeto no es solamente presente, sino que el sujeto tiene un pasado, pero también tiene que tener una proyección de presente y de futuro, de presente-futuro. Aquí quiero señalar que para nosotros el presente tiene que ser vivenciado de forma no ligera, no efímera, como lo marcan las tecnologías o como lo marca hoy, ¿no?, los jóvenes pegados a su celular, que los fenómenos se suceden y al otro día ya es otro nuevo fenómeno. No, nosotros cuando estamos planteando el presente, lo estamos planteando con un espesor un poquito más ancho, un espesor que me permita comprender el mundo donde estoy parado. Ese es el presente para nosotros. Esa es la metodología con la que nosotros partimos desde la historiografía, pero también desde la psicopedagogía tenemos una serie de supuestos. Los supuestos importantes que tenemos y que van relacionados a los supuestos historiográficos, en primer lugar es la historia. Si estamos diciendo que la historia es ciencia, que la historia es conocimiento, una habilidad importantísima de ella es que la historia problematiza. ¿Sí? La historia problematiza desde una perspectiva de totalidad para poderse ubicar en el presente. O sea, ese para nosotros es el punto que genera o el motor o el engranaje más importante de la historia, problematizar. Si nosotros no problematizamos, que conocemos, es como si yo les digo a alguien, párate enfrente del Archivo General de la Nación. ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué vas a tomar? Tienes que tener un problema, tienes que tener algo que vas a dilucidar. Si no hay problema, no hay historia. Bien lo dice John Dewey, nosotros los enseñantes tenemos que detectar el problema y resolverlo. En ese sentido, también los historiadores tienen que tener claro el problema y resolverlo. Y en el momento de la enseñanza tenemos que tener un problema. ¿Cómo vamos o cómo pretendemos que los alumnos cambien su mirada si estamos trabajando con memoria o con verdades absolutas? Es el problema lo que define hacia dónde vamos a caminar. Pongo un ejemplo. Si nosotros estamos viendo ahorita, no sé, el problema de los múltiples significantes de identidad en este momento, por supuesto que tenemos que ver dónde se forma la identidad, en este caso de nuestra nación, en el caso mío, por ejemplo, de la nación mexicana. Y esto irremediablemente me va a llevar al siglo XIX y a principios del siglo XX, donde se configura todo el proyecto de nación. ¿Sí? Entonces, bueno, yo tengo un sentido. Hoy yo quiero que mis alumnos entiendan, comprendan y se metan al problema de los múltiples significantes de identidad que hay. Pero hay que entender de dónde venimos. Hay que entender cómo se formó esa identidad nacional. Hay que entender por qué, por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿eres mexicano? Sí. ¿Te sientes orgulloso de ser mexicano? Sí. Pero cuando vamos más allá, cuando les decimos, ¿y por qué, en qué sientas tu orgullo? Las respuestas empiezan a ser difíciles y empiezan a manejar lugares comunes. No, nosotros lo que queremos con esta metodología de problematización del presente es que tenga argumentos para decir, hoy están emergiendo nuevos significantes de identidad, ¿sí? Entre los cuales está presente la identidad nacional. Entonces, insisto en esta idea, si no tenemos un problema del presente, un problema, una tensión que nos duela, una tensión en el sentido de que queremos resolver, va a ser muy difícil que la historia tenga sentido, ¿sí? Entonces, este es un supuesto este supuesto es tanto desde la historiografía como desde la psicopedagogía, que plantea el constructivismo
sea, el constructivismo básicamente está planteando que el conocimiento tiene que ser significativo, tiene que tener un sentido, tiene que actuar por descubrir. El alumno tiene que penetrar en la materia para poder discernir, encontrar, incluso hacerse más preguntas. No necesariamente tiene que llegar a respuestas, sino haciéndose más preguntas puede tener un panorama del mundo donde está parado. Un segundo elemento o un segundo supuesto que considero súper importante en esta metodología de la problematización del presente es que la historia interpreta. La historia es una interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la historia es finalmente una narrativa que nos da interpretaciones posibles de la realidad. ¿Sí? La historia es un argumento. No podemos soslayar. Entonces, en el proceso educativo tendríamos que llevar o tenemos que llevar a nuestros alumnos a argumentar, a decir por qué, a decir los porqués, pero argumentados, a investigar, ¿sí? A trabajar los procedimientos del historiador, que es lo que vimos en la sesión pasada. Y sobre todo, otro supuesto importante es que la historia es una vivencia, es una experiencia. La historia es... Por eso la historia tiene tres sentidos, ¿no? La historia hecha por los historiadores, las historias que contamos, las historias de amor, pero también la historia vivencia. Todos tenemos una historia, ya sea como individuos o como sujetos sociales o como parte de colectivos tenemos historia. Entonces, la historia es parte de nuestra realidad. En el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que tener esa claridad. Tenemos que llevar a nuestros alumnos a esa claridad, ¿no? Que la historia es parte de la experiencia temporal y la experiencia temporal es parte de la cultura en la que estamos inmersos. Como ven, desde la psicología desde la psicología o desde los elementos psicopedagógicos, nosotros encontramos estos supuestos. Ese conjunto de supuestos, ¿sí? Como lo he estado señalando, plantea que el horizonte, la mirada del trabajo, y no voy a decir del trabajo del historiador para no entrar en polémica, sino de la enseñanza de la historia tiene que ser el presente. ¿Sí? El presente es el horizonte cultural desde donde debemos de mirar al pasado. ¿Pero qué entendemos por problematizar? ¿Qué estamos entendiendo por esta metodología de enseñanza? Lo primero, problematiza la realidad basada en función del presente. Pero fíjense aquí lo más importante. La historia, este presente, tiene que tener un sentido y un significado. Como hace rato les decía, tiene de alguna manera ser una tensión que nos duela, que esté... cuando uno, por ejemplo, voy a agarrarme un poco del psicoanálisis, cuando uno va al psicoanalista es porque tiene un problema y lo va a resolver, y cuando va ahí es porque intenta discernir sobre ese problema para poder superarlo. Yo parto de esa idea, o sea, la historia la tenemos que conocer para poder superarla. Yo no soy de la idea que el pasado lo tenemos que cargar o que necesariamente el pasado es maestro de la vida, no. El pasado es una forma de entendernos para poder proyectarnos al futuro. Si nosotros no nos entendemos, si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos quién somos, ¿cómo vamos a estarnos proyectando hacia el futuro? Entonces, en ese sentido, para mí es el sentido ontológico de la historia está ahí, saber quiénes somos, ¿sí? Saber desde mi pequeño colectivo familiar, mi colectivo social, mi pequeña comunidad, quiénes son, dónde y cómo me inserto y cómo soy parte de ese conglomerado que en este caso es la sociedad mexicana. O sea, cuando nosotros problematizamos, para mí la inflexión más bien es la construcción de interrogantes. La historia fundamentalmente crea interrogantes. Y cuando digo interrogantes no estoy diciendo hace preguntas de cómo al estilo ¿cuándo fue la Revolución Mexicana? No, sino, por ejemplo, ¿qué participación tuvieron las mujeres? ¿Cómo se insertaron las mujeres en esto? O sea, la historia tiene que estar interrogando. Bien lo dice un filósofo alemán,
Walter Benjamin, que hay que estar cepillando la historia a contrapelo. O sea, hay que estarla, pues sí, cepillando para sacar nuevos lustres, para sacar nuevas interpretaciones. O sea, la historia, vuelvo a insistir, es básicamente interrogar, interrogar, interrogar. La historia no tiene como fin la verdad absoluta. Bueno, yo por mi edad puedo decir que a mí me enseñaron la historia como verdades absolutas. No, hoy en mi experiencia como enseñante de historia me doy cuenta que la finalidad educativa de la historia es fundamentalmente, ¿sí?, la pregunta, interrogar y construir más preguntas. Me voy a permitir leer un parrafito. Dice, el supuesto fundamental de cuál parte la metodología de problematización del presente es reconocer que la finalidad de la enseñanza de la historia no se encuentra en transmitir información sobre acontecimientos del pasado, en que en sí mismos pueden resultar fascinantes para la mente curiosa. Ya lo decía Marc Bloch, la historia también es poesía. Yo también comparto, uno cuando se mete a leer la peculiaridad de un hecho histórico, se embebe y se fascina por lo peculiar de ese hecho histórico. Pero aquí nosotros decimos, la mente curiosa sí le interesa escuadriñar sobre la peculiaridad, pero lo medular en la enseñanza de la historia es conocer el pasado para explicarse el presente, en el cual se experimenta nuestro hacer social y nuestro cotidiano. Bien lo dice un didacta alemán, Rusen, dice, es curioso el pasado, es pasado y sin embargo está presente. Para este autor, el pasado solo existe en la medida que es problema del presente. Ya también nos lo decía Marc Bloch en una frase hermosa en su texto del oficio de la historia. Dice él, soy historiador porque me gusta disfrutar el presente, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a cuando el historiador reflexiona sobre su hacer, el historiador tiene como punto de partida el presente. Por eso yo digo, ¿en qué momento, cuando lo llevamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, le quitamos esta función tan vital, el presente, y nos quedamos en el pasado en sí mismo, ¿sí? Dice Rusen, el pasado solo existe en la medida que es un problema del presente. Es decir, el pasado se construye y solo se hace existente bajo las circunstancias del sujeto historiador, con el que se abre la posibilidad de pensar la historia en permanente reconstrucción y no como verdad absoluta. Así que nuestra metodología quiere romper con esa idea, con esa idea que nacimos muchos y nos fuimos educados, que la historia se construye con verdades absolutas. No, la historia es múltiples interpretaciones. Cito una frase de Walter Benjamin que me parece de esas chispas que nos abren la posibilidad de entender con más claridad esta idea. Él lo dice, determinando el sentido del pasado para la orientación de la acción en el presente. O sea, él lo tiene claro, él lo tuvo claro. O sea, el pasado sirve para orientarnos en el presente. Cuando el historiador, por ejemplo, se encuentra o se enfrenta a los vestigios no hablan por sí mismos. ¿Quién los hace hablar? El historiador cuando los interroga. No podemos, si nosotros no tenemos todo un cúmulo de conocimiento para interrogar, por ejemplo, las huellas o los vestigios, pues no nos dice nada. Vuelvo a insistir, quien nos dice, quien nos habla, es el quien interroga desde su horizonte cultural del presente, quien interroga a esos vestigios. Desde esa mirada se va construyendo el pasado. Y como es obvio suponer, no hay un solo pasado. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo se vio al porfiriato, un periodo muy importante de la historia de México, cómo se vio por los pensadores del siglo XX, por los historiadores del siglo XX, hay una visión de él, una visión que habla de que era un dictador, ¿sí? Pero los avances historiográficos
que ha habido sobre este personaje, van abriendo otras posibilidades. Yo no estoy diciendo aquí que sea bueno o malo decir que es dictador o no, pero habla de que hay otras posibilidades para entender, por ejemplo, este periodo que en México fue una larga presidencia de 30 años, ¿no? Entonces, la historiografía ha ido avanzando desde el presente, va cuestionando de diferente manera a este periodo histórico y va arrojando información. Lo que se pretende es que la enseñanza de la historia no se oriente a la transmisión de acontecimientos de un pasado que no le dice nada a los alumnos. Lo que se intenta fundamentalmente es ubicarlos en la necesidad de la comprensión de su presente, situación que implica en un primer momento que al presente hay que pensarlo, hay que cuestionarlo, hay que volverlo a pensar y repensar sobre lo que se vive socialmente en el momento actual. Y a partir de ese cuestionamiento que hacemos del presente, dotarlo de sentido, ¿sí? Solamente así vale la pena enseñar historia. Bien lo dice Marc Bloch: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es quizás menos vano el hecho de preocuparse en comprender el pasado si no se sabe nada del presente. Yo creo que esta frase es riquísima. Luego entonces, pues, para nosotros, y digo para nosotros porque somos un equipo de maestros de la Universidad Pedagógica que estamos trabajando en esta propuesta, no solamente soy yo, la problematización del presente es una metodología de enseñanza que consiste en abordar el pasado, los hechos fácticos. Aquí cabe aclarar que no estamos desechando los hechos del pasado, no estamos desechando que el alumno memorice, no estamos desechando que sepa lo que es el pasado, no estamos desechando, no, lo que estamos diciendo es que desde la conflictividad del presente pueda traer estos elementos para poder entenderlos, para poder deconstruirlos, para poder hacer su propia interpretación. Dicen unos investigadores españoles, que seguramente ustedes conocen, de Fedicaria, de esta organización de didactas españoles, una frase que también me parece reveladora, que me parece nos ayuda mucho. El conocimiento del mundo actual solo es posible desde la conflictividad que le caracteriza e incorporando el análisis histórico. Pensar históricamente las relaciones conflictivas de género, de clase, desde el punto de vista de los oprimidos, proporciona un conocimiento más complejo y moralmente mejor. Porque si se adopta la visión del grupo oprimido, este se concibe como coprotagonista. Mujeres, niños, pobres, inmigrantes, ya no son solamente víctimas quienes se han impuesto, ellos también son parte de la historia. Sí, en este sentido, pues, en esta visión de la problematización del presente, por supuesto que ya no estamos viendo solamente a los héroes, a los políticos, a los militares, no, hoy estamos viendo a los que fueron borrados, a los que fueron invisibilizados por esa historia que preñó parte del siglo XIX y parte del siglo XX. Hoy estamos viendo esta riqueza de historias y hoy la historiografía en eso nos ha ayudado mucho. Hoy tenemos muchas historias de mujeres, muchas historias de migrantes, visiones diferentes, por ejemplo, de los movimientos de independencia. Me supongo en cada uno de sus países el movimiento de independencia ya tiene nuevas interpretaciones, ya no son hoy como nos lo enseñaron a nosotros los campesinos que siguieron al líder criollo. No. Hoy vemos que los campesinos tenían sus propias luchas. Hoy vemos que los campesinos no estaban luchando propiamente contra la corona española. Ellos estaban luchando por sus intereses. Pero ¿quién nos ha dado esta riqueza? Pues la nueva historiografía. Bien, los supuestos que cohesionan la metodología de problematización del presente vienen tanto de la historiografía, ¿sí? Esta visión que ubica el hacer del historiador en su presente, pero también desde la psicología.
desde la psicología que dice que el conocimiento tiene que tener un sentido, un significado para los alumnos. Y lo más importante, otro supuesto de esta metodología, es que nos lleva a la revisión de quiénes somos. O sea, este sentido de nuestra identidad, no tan solo es la identidad nacional, sino nuestra identidad es la identidad de mi pequeño colectivo, de mi comunidad, de mi familia, de donde trabajo. Hoy, en este siglo XXI, tenemos múltiples identidades. Entonces, el presente, insisto en esta idea, es el lugar el lugar de la atención de nuestra metodología. Voy a terminar con una lectura de un párrafo de lo que nosotros estamos trabajando. Dice: lo medular de la metodología para problematizar el presente es subrayar la idea de que la relación presente-pasado tiene diferentes formas de percibirse y experimentarse. Dicha experiencia influye en el horizonte cultural e incluso la perspectiva personal en la interpretación histórica, por lo que esta es una representación factible, pero también verificable a través de las fuentes históricas. Así pues, el horizonte desde el cual se ve y se construye la historia es el presente. Es el presente el que dota de significado al pasado y la posibilidad de hurgar en él. Un elemento que puede parecer adicional, pero muy importante para esta investigación, es que se hace énfasis en los fenómenos ya no políticos solamente, sino en los fenómenos culturales, antropológicos, etcétera. Peculiaridades que, por ejemplo, en nuestra universidad, peculiaridades, habernos metido al problema, por ejemplo, de las identidades, hace que el contenido sea más significativo para ellos. Voy a terminar con una última idea que fui dejando. Yo como historiadora, aunque me he especializado en didáctica de la historia, parto del supuesto de que quien va determinando en gran medida las estrategias y las metodologías es el contenido histórico. O sea, la historia, como diseñamos el contenido histórico, es lo que nos permite qué tipo de estrategias vamos a realizar y vamos a hacer. Bien, pues con esta visión general que he dado de la problematización del presente y que van a trabajar en las lecturas que nosotros estamos proponiendo, pues doy por terminada esta plática dirigida hacia ustedes. Y bueno, pues en los foros espero sus intervenciones, puntos de vista, contradicciones, objeciones, que yo creo que esto va a permitir enriquecernos tanto a ustedes como al trabajo que estamos haciendo en la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias.